Buen día para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión. Hoy continuamos con el tema de la contaminación del yo. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? Lo que llamamos yo en la vida corriente no es nuestro yo superior, es el reflejo del yo superior en el alma. La moderna imagen científica del hombre no reconoce nuestro verdadero yo. Desea explicar al hombre enteramente en términos de las funciones animales que tiene. Efectivamente, el ser espiritual del hombre no es perceptible. Uno tiene que pasar por un ejercitamiento interior para ser consciente a la luz del día lo que ocurre por la noche. El yo superior abandona, en cierta manera, al ser humano que se encarna en el momento del nacimiento y le acompaña en lo sucesivo desde fuera. Pero hay momentos en la vida del hombre en que el yo superior puede dar impulsos renovados, impulsos de nacimiento. En ciertos momentos, la puerta hacia el yo superior se vuelve a abrir y el hombre terrenal puede reforzar sus intenciones hacia la presente encarnación. Esos momentos se determinan por la constelación cósmica, en concreto por la relación del Sol, la Luna y la Tierra. Como dije antes, el yo superior acompaña al alma que se encarna en el descenso a través de las esferas planetarias hasta la esfera lunar, desde donde se produce el nacimiento físico. Entramos en la Tierra por la puerta de la Luna. El yo, entonces, se retira a la esfera solar donde está su verdadera morada. Justo 18 años, 7 meses y 9 días más tarde, la constelación natal respecto de los aspectos del Sol, la Luna y la Tierra se repite. Es el llamado nódulo lunar. En ese momento, el yo puede renovar sus impulsos para la nueva encarnación. Este proceso se repite en el segundo nódulo lunar, otros 18 años, 7 meses y 9 días más tarde, y así consecutivamente. Estos momentos no deberían ser considerados como limitados a un solo día, sino como un período en el que la influencia del yo superior se incrementa y luego decrece, siempre en torno a la constelación del lódulo lunar. Fragmento del libro El hombre en el umbral, Bernard Liverwood. Mónica, muchas gracias. Buen día para todos. Buen día, Mario. Buenos días. Bien, comencemos entonces con la retrospectiva. A ver, yo arranco a ver si alguien se anima con algo que me haya resonado. Bueno, retomaste nuevamente los ataques que digamos que el yo, el ser humano está sufriendo, ¿verdad? Son ataques desde una excesiva publicidad, por ejemplo, hasta la estereotipación del ser humano en temas de ideales pues, de género, de hecho políticos, culturales, y que eso seguramente corresponde a una agenda, ¿no? Que al parecer ya pues se ha oficializado, pues seguramente con otros términos o supuestamente con otros alcances, pero digamos que se ha generalizado esta agenda o se ha oficializado.
hablaste de la automatización. Creo que no utilizaste ese término, pero hablaste de cómo hoy día estamos como automatizando las recetas médicas, los diagnósticos, y eso empieza precisamente a ir en línea a lo que es hoy día la inteligencia artificial, ¿no? Eh, mal, mal vista o mal utilizada. Y seguramente, de hecho, se está hablando de que prácticamente en un futuro no muy lejano los médicos, esto es un comentario que yo escuché en otro lado, los médicos van a ser desplazados, ¿no? Porque va a ser más práctico una videollamada con una inteligencia artificial y de acuerdo a los síntomas o a lo que tenemos nos podrán como recetar y no habrá que desplazarse a hacer estas filas tan complejas que hay que hacer en los centros médicos, ¿no? De pronto también por eso hay un propósito por ese lado. Pero la guerra de cuarto nivel que llamabas, creo que el cuarto nivel es una guerra que va hacia el ataque del yo, hacia desplazar el yo y que de alguna manera se pueda introducir ese otro no yo. o- y hablabas entonces que en la Primera Guerra Mundial se empezó a evidenciar eso, de que pues a pesar de que pues, es una guerra y hay procesos dolorosos y procesos de muerte y de violencia, ya ni siquiera hay una conciencia o estamos mirando de frente a esa persona que le estamos haciendo el daño, ¿no? Anteriormente se miraban, de hecho, y curioso porque uno veía esas películas y uno decía, pero ¿por qué no se agachan, no? O sea, ¿por qué no se atrincheran, no? ¿Por qué se disparan, se paraban 30 personas de frente y se disparaban de frente? Y uno decía, pero ¿por qué no se agachan? ¿Por qué no corren? Bueno, es interesante eso. Eh, y eso es como lo que digamos, hasta acá tengo yo, no sé si alguien quiera compartir algo más. Gracias, Oscar. Y fue como es muy significativo, ¿no? Que las guerras ya no se dan en los territorios, sino en el físico, sino en el territorio del alma humana. Eso fue como muy fuerte, ¿no? Lo que habías hablado. Y bueno, hablabas de las entidades que están atrás de eso, ¿no? De estas fuerzas opositoras y estos ataques al alma humana. Sí, sí, o sea, no podemos ser ligeros cuando hablamos de la contaminación del yo y entendiendo que todo el proceso de materialización no tiene que ver meramente con la industrialización del mundo, porque siempre que pensamos en materialización, en el mundo materialista, a veces solo contemplamos el aspecto de la industrialización del mundo, y eso es una parte, por supuesto, ¿cierto? Toda la tecnología que tenemos, desde la tecnología mecánica hasta la tecnología digital, pasando ya por la inteligencia artificial. Existen muchos programas a nivel mundial eh, de inteligencia artificial que manejan procesos en el mundo. Eso no es tan conocido. Pero el mismo hecho en que uno entre en los procesos de calidad, de procesos sí, de certificación de calidad, como se le llama hoy en día, ya estamos industrializando, ya estamos materializando eh, inclusive los procesos humanos. Y mencionamos también cómo la salud y la educación están teniendo esa fuerte tendencia frente a que tenemos que demostrar certificación de procesos. Y está bien, las cosas materiales, el mundo material tiene que tener unos procesos, tienen que ser medibles, cuantificables, verificables. Pero cuando nosotros llevamos esto al campo del humano, la cosa se complejiza, porque no somos máquinas. De hecho, en principio no somos máquinas, pero en la medida en que esas certificaciones de calidad se implementen en el campo de las relaciones humanas, en ese momento nos estamos
materializando, nos estamos esquematizando, volviendo máquinas, hombre-máquina. Eso es una tendencia. Y tenemos que ver que cada cosa de esta lo que está haciendo es desplazar nuestro yo, o eso que trae Liebgut en este fragmento, al menos el reflejo de lo que es nuestro yo, que es lo que llamamos ego. ¿Sí? No es nuestro yo superior, el yo superior vive afuera, él dice en la esfera del sol, es el lugar donde habitan los yoes superiores de cada ser humano. Y desde allá hacen un reflejo hacia esta corporalidad que es la que tenemos acá en la tierra. Y ese reflejo de lo que somos es lo que se manifiesta como nuestro ego. Pero ya ni siquiera está habiendo lugar para ese reflejo de nuestro yo superior, lo que llamamos el no yo también, de alguna manera. Entonces ahí se queda un hueco, un vacío, donde es habitado por otros seres y por otras fuerzas. Y comentábamos que esto ya comienza en la primera, justamente en la Primera Guerra Mundial, cuando las armas de largo alcance cada vez se implementan más y ya no hay esta confrontación física directa. Ya no necesito estar frente a otro para vencerlo. A distancia puedo disparar un fusil y matar a mucha gente que ni siquiera le ha podido ver, como si antes sucedía, ¿no? Cada vez entre las culturas más primigenias, los grupos cuando comenzaron a luchar, inicialmente las guerras no tenían el derramamiento de sangre, eso vino mucho después. Eran enfrentamientos donde los seres humanos se confrontaban a través de movimientos de danzas. Y el que podría realmente imponerse a través del movimiento de la danza era el que vencía. Eso después lo cambia eh, un guerrero cuando a partir de esto hace el primer asesinato dentro de un contexto de guerra. Entonces, a partir de ahí vienen ya estas confrontaciones y cada vez mucho más, y eso lo podemos ver con la cultura romana. Los romanos introducen cada vez más, por eso se llaman mercenarios, porque se especializan en el arte de matar en la guerra. Hasta llegar a la Primera Guerra Mundial, donde ya a través de los fusiles, las pistolas, revólveres que van a surgir después, los cañones, no tengo realmente una confrontación directa. Y, y se va viendo más impersonal. Y ya la Segunda Guerra Mundial introdujo una bestia directamente en la naturaleza humana. Directamente se introdujo una fuerza bestial dentro de nosotros. Y sabemos todos los oprobios que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, todos estos experimentos con los seres humanos, todo este martirio y sacrificios que se hicieron realmente. Y allí, a partir de este acontecimiento como la Segunda Guerra Mundial, esta bestia, que es la que está descrita en el Apocalipsis como la de dos cuernos, es la que se introduce en la humanidad. Pero saquémoslo fuera del contexto de la guerra y de esta gran maldad que estamos viviendo, de estos asesinatos que siguen apareciendo por doquier, en lo individual o en lo colectivo, como son las guerras. En el mundo pueden haber más de 60, 70 guerras activas en este momento, de las cuales solamente tenemos noticia de una, que es la de Ucrania y Rusia. Pero en cualquier parte del mundo hay diferentes guerras, desde guerras civiles hasta guerras formales entre naciones, y sin hablar de otras cosas, otro tipo de guerras que no se consideran guerras, que son guerras entre bandas delincuenciales en diferentes lugares del mundo. Pero está esta otra guerra de cuarto nivel, que es la que describíamos como una guerra que ya no busca invadir un terreno ajeno, un territorio ajeno, sino es la lucha por la naturaleza humana, por ese espacio territorial, porque cada ser humano es un territorio. Cada cuerpo humano, cada ser humano en sí es un territorio. Y ese territorio, la lucha por ese territorio, que es el cuerpo, el alma humana, es el que hoy en día está en juego. Y lo vemos con todo este proceso de deshumanización, con esta tendencia a la mecanización de lo humano, con esta tendencia a que cada vez exista más
un yo, una conciencia dentro de nosotros. Y el Apocalipsis dice que inclusive muchos de los elegidos caerán. Es decir, que no podemos decir porque andamos en una búsqueda espiritual, porque leemos libros muy espirituales, porque somos muy religiosos, estamos a salvo. No, si no estamos velando y orando constantemente, el Cristo cuando le hacen la pregunta, ¿y qué hacer frente a esto? Dice, velad y orad. Y el Apocalipsis nos dice, y muchos de los elegidos caerán. ¿Caerán dónde? Dentro de esa materialización. Y vemos que en imágenes arquetípicas, el Apocalipsis nos trae justamente la bestia de siete cabezas, que ya vimos que es la representación del cuerpo etérico, y también vimos cómo la lucha en 1840 entre Micael y sus huestes y Ariman y sus huestes era porque se estaba queriendo conquistar el espacio etérico de la tierra. ¿Y por qué la lucha y la defensa de Micael de este espacio? Porque Ariman quería, al haber vencido a Ariman, hubiese materializado el mundo etérico y entonces el Cristo no hubiese podido completar o manifestarse plenamente en el mundo etérico. O sea, cumplir lo que llamamos la segunda venida del Cristo. Y por eso es que nos lo mandó acá a la tierra, porque finalmente es un ser que tiene que ver con el mundo material. Claro, con la esperanza de que nosotros venzamos. Sí, esto. Y veíamos cómo esto que se da en los cielos tiene una manifestación muy concreta en la tierra, que es la muerte de Caspar Heuser. Porque Caspar Heuser, el destino, la tarea esencial de Caspar Heuser era preparar lo que ya estaba aconteciendo en el mundo espiritual, preparar el ámbito en la tierra para que la antroposofía pudiese realmente encarnar de la manera más adecuada. ¿Y cuál es la tarea de la antroposofía? Como ser espiritual, permitir que justamente el Cristo pueda manifestarse ya no solamente en el cuerpo etérico de la tierra, sino dentro de nuestra naturaleza anímica. Y justamente estas fuerzas, estos seres que conscientemente hacen un pacto de ser servidores del mal, pues son, o logias, como también a veces se les llama, son los que hacen todos estos oprobios, que es las que terminan haciendo con Caspar Heuser, secuestrándolo, teniendo una mazmorra muchísimos años, ser soltado a los 17, pensando que quizás iba a ser un niño tonto, pero no es así. Él venció a partir de su propio destino esta, esta prisión en solitario que tuvo que vivir durante todos estos años y rápidamente logró recuperar sus capacidades y luego fue asesinado finalmente. Y ese es el niño que la bestia busca, está escrito así en el Apocalipsis. Y por eso muchos otros tienen que haber venido a poder compensar ese ámbito especial, preparar todo el terreno para que ahora esta antroposofía no sea entregada, o sea, sea realmente, digamos, preparado el terreno para que nosotros a partir de ella podamos tener el receptáculo adecuado para que el ser de Cristo pueda manifestarse en nosotros. Eso visto, digamos, de manera muy general sobre estos acontecimientos espirituales. Y claro, entonces tenemos esta bestia de siete cabezas que representa justamente este ataque de estas fuerzas del mal que tratan de poseer todos nuestros procesos vitales, todo nuestro mundo interno anímico, que es lo que está representado con el mar, y esta agitación de la polarización donde nosotros justamente perdemos el sil, es decir, el centro de nuestro ser, el mástil que debe realmente estar controlándonos, estar en el punto medio. Y es ahí donde entonces vienen todos estos alocados movimientos que muchas veces nosotros tenemos y que desde afuera podemos ver a muchos de los grandes personajes que se presentan como los políticos o personas muy populares dentro del entorno político, social, cultural, que de pronto no entendemos cómo tienen cierto tipo de comportamientos o salidas, como también se llama, ¿cierto?
Entonces, desde este punto de vista, ahí está esta manifestación. Y luego nos habla el siguiente capítulo, que es el 13, nos va a hablar de la bestia de dos cuernos, que no es otra cosa que la que se introduce justamente en la Segunda Guerra Mundial a partir de lo que tiene que ver con todo el sistema neurosensorial, sistema nervioso y sistema de los sentidos. O sea, esta materialización cada vez más extrema de lo que son las fuerzas del pensamiento. Eh, ya de esto hablamos un poco cuando hablábamos del pensar del corazón, porque la tarea justamente es, pues, no aniquilar el pensar lógico como tal, sino moldearlo, permearlo por las fuerzas del pensar del corazón. Entonces, ahí tenemos una gran tarea que Steiner nos ha mostrado cómo desarrollarla a partir de los ejercicios fundamentales, como les llamo yo. Em, entonces, de esta forma, realmente nosotros tenemos que ser, cada vez ser más conscientes de estas fuerzas que están allí y que tenemos que no ser conscientes para rechazarlas tajantemente, sino para reconocerlas y más bien colocarlas al servicio nuestro, que estén realmente al servicio nuestro y no terminemos nosotros al servicio de estas fuerzas, aniquilados por estas fuerzas. Veíamos entonces que de esta manera todo lo que se desarrolla desde el mundo espiritual a partir de las fuerzas solares, de las fuerzas del sol, tienen su antítesis en las fuerzas de la antiluna, que también se llaman de la octava esfera, como vimos en aquella gráfica, eh, eh, que mostramos, que ahora voy a volver al final sobre ello. Entonces, Steiner justamente nos habla y nos advierte esto que de alguna manera está descrito en el Apocalipsis, eh, como la bestia del 666, esta bestia, la marca del 666, es justamente la bestia de dos cuernos, que tiene que ver con Zorat. Y Zorat es lo que dice, tendrá marca de bestia, que es lo del famoso, algunos hablan del código de barras. Y ya sabemos que todo está pasado por código de barras, inclusive en esta identidad. A mí me sorprendió porque yo no había caído en cuenta de eso. Y alguna vez fui a comprar algo, algún almacén, y me dice, ¿usted está registrado? Le digo, no, no estoy registrado. ¿Me permite su cédula? Yo digo, doy el número de mi cédula, ¿no? Mi identidad, tal, 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 tal. Me dice, no, présteme su cédula, por favor. Y yo le digo, ¿para qué? Le estoy dando el número de mi cédula, ¿no? Présteme su cédula. Me dice la vendedora. Entonces yo saco mi cédula, se la presto y se voltea. Y entonces yo no me caí en cuenta que atrás tiene un código de barras. Ella cogió con este aparatico de lector de infrarrojos y ¡pic! Apretó el aparatico, escaneó la cédula, el código de barras de mi cédula y en el computador ella apareció todo mi registro. Todo. Y esa cosa como magia, ¿no? Uno cuando es chiquitico uno ya, pero yo, wow, y wow, ¿no? Yo no me caí en cuenta. Código, ¿no? La marca de la bestia. ¿Sí? Está allí, todo está, hoy día todo está pasado por código de barra, los precios, todo está, todo tiene que ver con un código de barras. Ya nosotros, y ya hay gente que está utilizando colocarse para no tener que utilizar la cédula, ya hay personas que se han mandado a colocar el chip, ¿no? En alguna parte del cuerpo para tener el código de barras acá. Pero más que ello, hoy en día viene la lectura del iris. Antes le leían en uno de los médicos que tenían cierta clarividencia el iris y a través de ello podían ver espiritualmente, esotéricamente, qué enfermedades tenía uno. Hoy en día te miden el iris en los aeropuertos, en ciertas cosas para poder escanear tu iris y ya te identifican. ¿Sí? Todo esto es una mecanización. ¿Sí? De la identidad está dada en un código de barras o en una lectura que también se vuelve código de barras de nuestra iris y nuestro yo dónde está. Uno termina siendo un número. Yo de muy niño recordaba que cuando uno veía a alguien con un tatuaje, en mi época los tatuajes no eran bien vistos porque solo se tatuaban los presos y entre ellos tenía unos números y esos números era el número que tenía cada preso.
Entonces, por eso en mi generación no estaba bien visto estar uno tatuado porque eso era identificado como que hubiera un preso, ¿no? Hoy en día hay otro concepto, por supuesto, de los tatuajes, ¿cierto? Pero viene esto, ¿no? De que es una forma de mecanizar al ser humano. Y ya todo lo que se está haciendo con el manejo del genoma humano y el poder, la modificación, todo de una manera muy, muy materialista. La manipulación genética, ya no solamente de las plantas, de las semillas, de los animales, sino la manipulación genética que se viene, lanza en ristre con respecto a lo que somos nosotros como seres humanos. Todo esto está allí, todo esto son signos, todo esto son signos y terminan siendo síntomas también de nuestra cultura que nos está diciendo esto que está aconteciendo frente a nuestras narices, todo este invasión que está teniendo nuestro mundo interior. No solamente es lo que viene a nivel perceptual, eso en última instancia termina siendo mínimo, ¿sí? El, la saturación de los sentidos. Es esto de lo que realmente inclusive no podría tomarse como no saturación de sentidos, porque estamos de alguna manera siendo adormecidos. Estamos en una especie de letargo. Esta contaminación del yo nos lleva justamente a estar en una especie de letargo, como cuando estamos drogados de alguna manera. Y ya sabemos que hoy en día no solamente uno se puede drogar con licor o con sustancias alucinógenas, sino también con sonidos y con estímulos sensoriales que rebasan el límite, el umbral de lo que son nuestra percepción en sí misma. Estos seres, porque lo que está detrás de esto son seres realmente, y atacan nuestra trimembración humana, el pensar, el sentir y la voluntad. Ya vimos también en otra imagen anteriormente, como ahí en esa parte de nuestra naturaleza hay no solamente signos y síntomas, sino seres detrás de esto. Y es una realidad. Y por eso en el capítulo de Efesios 6 se dice, porque nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre. Habla de esta batalla también, es otra forma de presentarlo, de esta guerra contra el yo humano. Porque nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, sino contra potencias espirituales del orden de los Elohim, del orden de los principados, del orden de las dominaciones, contra todos los poderes tenebrosos de este mundo. Por eso, cuando veáis todas estas señales, poneos en pie y ceñid la armadura de Dios para que podáis resistir a las acechanzas del diablo cuando el mal alcance su máximo poder. Y de otra manera nos va a dar ahora las herramientas, la armadura de Dios. Nos habla de 6 armas o 6, digamos, elementos que conforman esta armadura de Dios. Nos habla de la fe, de la paz, de la seguridad, o sea, son vistos desde los 6 ejercicios fundamentales desde otro punto de vista. Y nos habla nuevamente, nos dice Efesios 6 que tenemos que estar vigilantes, activos. Y vuelvo y digo, porque el Apocalipsis dice que muchos de los escogidos también caerán fácilmente, porque nos dejamos justamente encantar por este mundo. Yo hoy quiero mencionar 3 cosas para cerrar este tema, porque podríamos seguir aquí hablando mucho de él. La idea es que dejamos los temas, los dejamos dormir, los seguimos moviendo, ¿cierto? Steiner nos va a dar varios elementos donde nos describe estas fuerzas. Nos dice en algunas de sus lecciones de la primera clase, por ejemplo, que cuando nosotros comenzamos el mundo espiritual, el desarrollo de nuestro mundo espiritual, de desarrollar una conciencia espiritual cada vez mayor, eh, va a generarse un gran vacío en nuestra alma. Y en este gran vacío en nuestra alma vamos a estar frente a un abismo. Y allí vamos a enfrentarnos a nuestro doble,
Es decir, a todo lo que nosotros no hemos transformado de sí mismos. A él le llama el guardián del umbral. Espiritualmente se llama el guardián del umbral menor. Ese guardián del umbral nos hace un llamamiento cuando entramos al mundo espiritual. Este guardián del umbral nos dice, eh, mira, eh, guárdate del abismo. O sea, ese abismo cuando uno comienza a entrar en el mundo espiritual. Pues tus fieras te devorarán cuando pases presuroso ante mí. Fieras que la era en que vives colocó en ti como enemigos del conocer. Nos habla de estas fieras. Steiner en este aspecto ya no habla de las bestias, como lo describe el Apocalipsis, sino que habla de fieras. Y describe tres, y cada una de ellas tiene que ver con un ataque, una posibilidad de ser presas de ellas en el pensar, en el sentir y la voluntad. Y las describe espiritualmente cómo son, de qué forma son, cómo son su estructura, ¿cierto? Cómo es su color. Eh, pero nos va a decir con respecto a la primera fiera, dice, tu miedo al ser creador del espíritu ha creado esta bestia en tu voluntad. Solo tu coraje por conocerla vence. Con respecto a la segunda fiera, dice, tu odio a la revelación del espíritu ha creado este enclenque en tu sentir. Tu fuego por conocer la debe domar. Con respecto a la tercera, dice, tu duda de la pujante luz del espíritu ha creado este fantasma en tu pensar. A la creatividad por conocer tiene que ceder. No quiero entrar más en esto porque eso son lecturas, solamente traigo estos pequeños extractos y quiero llevarlos a correlación con algo que sí es más público y que tiene que ver con la piedra fundamental, la piedra de fundamentación. Steiner en la piedra de fundación nos dio una gran meditación y una gran ejercitación, entendiendo la meditación no como algo pasivo, sino como algo activo. Por eso alguna vez ya hablamos de la antroposofía como verbo, no como sustantivo, no porque los sustantivos sean malos, sino porque hay que estar más activo espiritualmente. Y en la piedra de fundación, él crea algo. Cuando se quema el primer Goetheanum, él contempla, eh, dolorosamente contempla cómo se consume esta obra que le llevó 7 años de creación, intensos. Y allí entonces, terminando esto, él trae en este que llama el Congreso de Navidad, él crea la base de la antroposofía ya no visible físicamente, sino espiritual a través de esta estructura, ya en una piedra fundamental, como llaman los arquitectos, la piedra angular o la piedra fundamental, sino que él habla de esta piedra fundamental espiritual. Y en esta meditación de la piedra fundamental, él trae una invocación, 3 veces una invocación. Y no voy a leerla toda, por supuesto, voy a leer la parte que nos corresponde frente a esto que acá señala, el odio, el miedo y, y la duda, ¿sí? Eh, Acá también nos la da Dios desde otro punto de vista. Y en esta invocación dice, y justamente refiriéndose a la estructura del hombre extremidades, como le llama en el libro de el estudio del hombre, y en otros apartes también, en otros libros, el hombre torácico y el hombre cabeza, es decir, voluntad, sentir y pensar. Y dice, y debemos pensar lo que es así, no es un llamado, y debe ser como cuando uno llama a alguien con no con vehemencia, sino con una vehemencia espiritual, llamémosle así, ¿no? Alma humana. Y nos dice, tú vives en los miembros que a través del mundo del espacio
al ser del mar el espíritu te lleva. Ejercita recordar lo espiritual en las profundidades del alma. Alma humana, tú vives en el latido del corazón y del pulmón, que a través del rítmico correr del tiempo, al propio sentir de la esencia del alma te conduce. Ejercita contemplar lo espiritual en el equilibrio del alma. Alma humana, tú vives en la cabeza en reposo, que desde los fundamentos de la eternidad, los pensamientos cósmicos te revela. Ejercita ver lo espiritual en la quietud de los pensamientos. 3 ejercicios. En la voluntad, ejercitar recordar lo espiritual en las profundidades del alma. En el sentir, ejercitar contemplar lo espiritual en el equilibrio del alma. Y en el pensar, ejercitar ver lo espiritual en la quietud de los pensamientos. Al final va a decir, óyenlo, todo esto, los espíritus elementales en el este, oeste, norte y sur, quieran oírlo los hombres. Esto, dicho desde otro punto de vista, al finalizar el estudio del hombre, el primer ciclo de conferencias de la mañana, de la primera hora de la mañana, porque el estudio del hombre comprende 3 cursos, el de la mañana, media mañana y el de la tarde. En esta primera conferencia, en las 14 primeras, la 14ª primera conferencia, él va a cerrar con algo que ya abrió la apertura, que alguna vez lo leímos acá, la apertura de la primera conferencia del estudio del hombre, que en general se omite de las traducciones, porque él pide que no taquigrafemos. Alguna vez lo leímos, esa parte acá, lo que se dice que no se taquigrafé, lo trajimos, que es lo que él dice, porque él hace justamente acá, como en la piedra fundamental, él invoca a estos seres de la tercera, segunda y primera jerarquía. Y acá, al finalizar el estudio del hombre, yo no quiero irme a toda la parte, la gran parte, digamos, del gran final de la 14ª conferencia, sino la última partecita. Porque a veces recitamos versos, pero no sabemos de dónde vienen y qué es lo que quieren decir. Y va a decir lo siguiente, viene diciendo lo siguiente. Lo que el ser humano desarrolla como intelectualidad tiene la fuerte tendencia a volverse perezoso e indolente. Y llega al máximo de esa indolencia cuando el hombre se limita a alimentarse constantemente de representaciones materialistas. Pero esa intelectualidad cobra alas cuando el hombre la alimenta con representaciones extraídas del espíritu. Y las adquirimos en nuestra alma indirectamente por medio de la imaginación. En la segunda mitad del siglo XIX se atacó violentamente el introducir la imaginación en la enseñanza. En la primera mitad de este siglo tenemos espíritus brillantes, como por ejemplo Schelling, personas que tuvieron ideas saludables para lo pedagógico. Lean ustedes la bella exposición de Schelling sobre el método del estudio académico, que en realidad no es para la educación primaria, sino para la superior. Y verán ahí cómo vive el espíritu pedagógico del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, ese espíritu pedagógico fue difamado y se echaba pestes sobre todo lo que quisiera introducirse en el alma humana por medio de la imaginación, porque se creía que en el momento en que uno se entregara de algún modo a la imaginación, inmediatamente caería en los brazos de la falsedad. No se tenía la valentía de ser independiente, libre en el pensar, y aún así de unirse con la verdad y no con la falsedad. Se temía el moverse libremente en el pensamiento, porque se creía que entonces penetraría inmediatamente
la falsedad en el alma. Y después de todo esto va a cerrar de esta manera. Por tanto, el maestro a la impregnación del contenido de su enseñanza, por lo tanto, el maestro a la impregnación del contenido de su enseñanza con imaginación, como acabo de mencionar, habría de agregarle el coraje para la verdad. Sin ese coraje para la verdad, no saldrá adelante en la clase con su voluntad, especialmente en los niños más mayores. Pero aún más, mis queridos amigos, lo que se desarrolle como coraje por la verdad debe ir acompañado por el otro lado de un intenso sentimiento de responsabilidad frente a la verdad. Necesidad de imaginación, sentido por la verdad, sentimiento de responsabilidad. Esas son las tres fuerzas que constituyen el nervio de la pedagogía. Y quien quisiera acoger en su espíritu la pedagogía, tiene que inscribir en su interior el siguiente lema: compenétrate de la facultad imaginativa, ten coraje por la verdad, agudiza tu sentimiento de responsabilidad anímica. Y así podría traer muchos otros apartes para cotejar cómo él nos viene indicando realmente la gran tarea que tenemos que realizar en nuestra época. Estar despiertos, velando y orando activamente. Recordemos nuevamente que cuando el Cristo le preguntan, ¿y cómo podemos hacer frente a estas amenazas? Velad y orad. Porque aún nosotros mismos, cada uno de nosotros, puede ser uno de los grandes iniciados, de los elegidos, que puede caer atado, como atraído por un imán a la octava esfera. No estamos exentos por llevar un cartoncito rosado o azul, hablando de la antroposofía. No estamos vacunados. No hay una vacuna espiritual ni física que nos contrarreste de caer en las garras de estas fuertes, de estos seres que realmente están ávidos de irse con nuestro propio botín, que es nuestras propias facultades anímicas, en nuestro espacio anímico y nuestro yo, lo que se puede manifestar de nuestro yo superior dentro de nuestra naturaleza del alma. Entonces, esto nos convoca justamente a descontaminarnos, porque innegablemente estamos contaminados. Nuestro yo está contaminado. No estamos exentos, así vamos lejos del mundanal ruido. Todo esto llega hasta allá. Todas las culturas primigenias, como en otro momento lo hemos señalado, están traspasadas por el materialismo. Todas nuestras culturas, por lo menos en Colombia, muchos de nuestras culturas aborígenes, si se pueden llamar aborígenes, caen en el consumo del alcohol, por ejemplo. Y eso no es nuevo. Cuando llegaron los llamados conquistadores a nuestras tierras, al menos en Colombia, muchas de nuestras tribus estaban ya en una decadencia porque la chicha, que era un alimento nutricio, se convirtió en un alimento, bebida alcohólica. Entonces, esa es la gran tarea de lo que tenemos que hacer, trabajar, y quiero volverlo a decir con la piedra fundamental, eh, recordando que nuestra responsabilidad espiritual de la época es justamente colocarnos a través de la voluntad, del sentir y de la voluntad dispuestos para que lo que termina con la cuarta gran estrofa de la piedra fundamental pueda ser posible. Y ahora sí quiero leerla toda. Alma humana, tú vives en los miembros que a través del mundo del espacio al ser del mar espiritual te llevan. Ejercita recordar lo espiritual en profundidades del alma, donde en el obrante ser creador de los mundos se genera el propio yo
en el yo de Dios, y tú vivirás de verdad en el ser cósmico del hombre. Pues obra el Espíritu Padre de las alturas, generando ser en las profundidades de los mundos. Vosotros, espíritus fuerza, haced resonar desde las alturas lo que eco encuentra en las profundidades. Esto dice, de lo divino se genera la humanidad. Oyen esto los espíritus elementales en el este, oeste, norte, sur. Quieran oírlo los hombres. Alma humana, tú vives en el latido del corazón pulmón, que a través del ritmo del tiempo, al propio sentir en la esencia del alma te conduce. Ejercita contemplar lo espiritual en el equilibrio del alma, donde las ondeantes acciones del devenir de los mundos unen el propio yo al yo de los mundos. Y tú sentirás de verdad en el obrar del alma humana, pues obra la voluntad de Cristo alrededor, agraciando a las almas en los ritmos de los mundos. Vosotros, espíritus luz, haced encender desde el oriente lo que por el occidente se forma. Esto dice, en el Cristo se hace vida la muerte. Oyen esto los espíritus elementales en el este, oeste, norte y sur. Quieran oírlo los hombres. Alma humana, tú vives en la cabeza en reposo, que desde los fundamentos de la eternidad los pensamientos cósmicos te revela. Ejercita ver lo espiritual en la quietud de los pensamientos, donde las eternas metas de los dioses donan luz del ser de los mundos al propio yo para su libre voluntad. Y tú pensarás de verdad en los fundamentos espirituales del hombre, pues obran los pensamientos cósmicos del espíritu implorando luz en el ser de los mundos. Vosotros, espíritus alma, haced rogar desde las profundidades lo que en las alturas es oído. Esto dice, en los pensamientos cósmicos del espíritu despierta el alma. Oyen esto los espíritus elementales en el este, oeste, norte, sur. Quieran oírlo los hombres. En la transición de los tiempos, entró la luz del espíritu cósmico en la corriente terrenal del ser. Las tinieblas de la noche habían dejado de obrar. Luz clara cual el día resplandeció en las almas humanas. Luz que da calor al sencillo corazón de los pastores. Luz que ilumina la sabia cabeza de los reyes. Luz divina. Cristo Sol. Da calor a nuestros corazones. Ilumina nuestras cabezas. Que para bien sea lo que queremos fundar de corazón y conducir desde nuestras cabezas certeramente. Continuamos con Eurimia. Mario Huertas, buen día. Hola, buenos días. Buenos días, Mario. Vamos a mantener esta piedra fundamental. Por favor, les pido que se pongan de pie, que nos vamos a erguir. Vamos a hacer un pedacito del texto que es alma humana, cómo lo podemos representar en Eurimia, pero primero, pues como para interiorizar esto que Mario nos acaba de leer, esta piedra fundamental. Entonces, vamos a hacer un IAO simplemente para activarnos. Y después hacemos solamente la palabra alma humana en Eurimia, como lo podríamos hacer, ¿ok? Para tener ese llamado de todos esos seres que nos acompañan.
Listo, entonces primero activamos los pies, caminamos hacia adelante, en puntitas hacia adelante, hacia atrás, por favor. Sí. Después en talones, hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, hacia adentro los pies un poquito para activar esa parte interna, hacia atrás, hacemos como una O en los pies. Vamos haciéndolo y listo. Y tomamos un espacio, nos detenemos y nos dejamos caer un poquito, lo que quieran, un poquito. Sentimos esos pies, esos dedos. Vamos a sentir esa fuerza de la tierra. Y nos empezamos a erguir, a llegar a nuestra cadera, nuestra columna. Y ahí hacemos nuestra... Y... un brinquito. Y en esa misma posición hacemos la O. Y recogemos. Nuevamente. Hacemos un... Y... O. Y recoge. Última vez. Nos erguimos, empezamos a erguirnos, esa fuerza que nos lleva hacia el cosmos. Tierra y cosmos, somos esa unión. Y A, O, y recoge. Ahora con toda esa veneración que nos ha quedado de la piedra fundamental, vamos a hacer alma humana. Entonces sacamos la A, aquí la tenemos. Vamos a hacerla despacito. A L. Tenemos la M. Y ahí terminamos en A. Esta es nuestra alma. ¿Sí? Nuevamente. Estamos en A aquí. Posición de A. La L. Ahí hacemos alma. Nuevamente. Alma. Y vamos a hacer el gesto de humano, simplemente un llamado a la conciencia. Ponemos esta mano aquí cerca del codo, la otra sin tocarnos la frente. Es un llamado. Entonces vamos a hacerlo completo. Alma humana. Última vez. Alma humana. Y ahora sin sonido, el gesto. Bajamos la mano, ponemos cerca al corazón. Para conservar ese llamado de Mario, hemos terminado. Gracias, Gracias. Mario. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, Gracias. vamos a cerrar. ¿Quién nos ayuda con el cierre, por favor? Yo si quiere. Vale. Gracias. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar,
fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, buen día. Gracias, Gracias, buen Lizzy. día, bendiciones. Gracias Gracias. a todos. Gracias, Gracias. Mario. Gracias, Muchas maestro Mario. gracias. Feliz semana. Buena semana. Buena semana.